Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de Literatura y Razonamiento Verbal. Estaríamos iniciando ya con la segunda semana de estas clases virtuales y como es obvio, nosotros estamos, ¿no es cierto?, trabajando la historiografía de la literatura universal. Ustedes saben que en estos pocos meses que nos quedan, lo que tenemos que hacer es hacer un recuento o un repaso de lo que ya hemos visto en años anteriores, considerando que ya hemos trabajado en lo que es literatura universal y literatura española. Claro está que me voy a apoyar en algunas herramientas como las diapositivas y además voy a trabajar con las preguntas que te han compartido ahora en tu libro. Sin embargo, también te hago recordar que también voy a trabajar parte de registro verbal, ¿no? Si bien es cierto, la semana pasada tuve la oportunidad de trabajar con ustedes RB algunos textos, hoy no será la excepción. Hoy también trabajaremos con textos y vamos a ver un poco lo que es la compatibilidad e incompatibilidad con respecto a las preguntas dentro del texto. Así que vayamos a ver una de las etapas fundamentales e importantes de la historia de la literatura, también conocida como la etapa del oscurantismo, o también conocida como la etapa de la formación de las grandes naciones, ¿no?, de los grandes imperios, o digamos, vamos a hablar también del sistema feudal y de la importancia de una institución como es la Iglesia Católica. Lógicamente que también vamos a hablar del surgimiento de los cantares de gesta y de su condición de, digamos, del anonimato, ¿no? Vamos a hablar de uno de los periodos más amplios y más grandes de la historia literaria. Vamos a hablar precisamente de la literatura medieval. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Fundamentalmente estableciendo condiciones o características importantes con respecto a la literatura medieval. Mira, digo que es el periodo más amplio de la literatura universal porque parte del siglo V al siglo XV. Más o menos estamos hablando de 10 siglos, o sea, más o menos estamos hablando de 1000 años, ¿cierto? Esta literatura medieval se va a iniciar a mediados del siglo V después de Cristo y fundamentalmente va a surgir porque el Imperio Romano de Occidente ya está en decadencia. O sea, cae el Imperio Romano de Occidente y fundamentalmente empiezan a invadir este gran territorio de Roma los bárbaros, ¿no? Hay que preguntarnos fundamentalmente quiénes eran los bárbaros. Eran pueblos que no estaban sitiados dentro de Roma, ¿no es cierto? En todo caso, los bárbaros eran los extranjeros o las personas que no pertenecían fundamentalmente a Roma. Entonces está que la invasión de los bárbaros va a generar, ¿no es cierto?, no solamente la división del Imperio Romano, ¿no?, sino también va a forjar nuevos hábitos de libertad de estos pueblos no integrados a Roma y van a crear fundamentalmente territorios independientes conocidos como feudos o como reinos. El sistema económico que va a imperar en la literatura medieval va a ser el sistema feudal, ¿no es cierto? El sistema agrario por el cual un señor feudal que era, digamos, el dueño de parcelas de terreno, brindaba o daba a concesión las mismas para que esclavos o siervos trabajen fundamentalmente por él, ¿no?, que produzcan la tierra y que finalmente algunos productos, ¿no es cierto?, sean, digamos, cobrados, algunos productos, digamos, tuvieran un porcentaje que debería ser dado hacia el señor feudal por conceder estos terrenos, ¿no? Entonces, digamos, la literatura medieval va a enfocar esos procesos, pero también va a enfocar cuestiones importantes como el origen de ciertas naciones, va a enfocar, por ejemplo, la literatura de los caballeros, ¿cierto?, de los grandes castillos o relatos palaciegos, también la lucha por el honor y la creación o la gestación de nuevas naciones. Surgen los héroes de capa y espada, y van a surgir también fundamentalmente la identidad y la conservación del honor, ¿no es cierto? Hay que recordar que fundamentalmente la Iglesia Católica es la institución que
cobra mayor poderío por estas épocas, ¿correcto? Así que hay que condicionar y hay que fundamentar eso cuando veamos la literatura medieval, ¿no es cierto? La literatura medieval. Hay que recordar fundamentalmente que la literatura medieval se dividió en tres etapas fundamentales. En el siglo V, que empieza con la caída del Imperio Romano en Occidente y la invasión bárbara, hasta el siglo XV, ¿no es cierto? Cuando en Europa se empieza a gestar el fenómeno del prerrenacimiento, ¿correcto? El prerrenacimiento y fundamentalmente el descubrimiento de América va a dar otras visiones de, otras visiones y otras gestaciones fundamentalmente de un nuevo tipo de conocimiento, ¿no? Pasamos de la etapa del oscurantismo a llegar hacia la etapa de la revolución académica, ¿no es cierto? Hay que recordar, como te decía, que el sistema que se manejaba en ese tiempo era el sistema feudal, ¿no es cierto? El señor feudal era quien tenía el poder. Ese poder era respaldado por la Iglesia Católica. Y el siervo de la gleba era fundamentalmente, el vasallo que debía fundamentalmente hacer caso a todos los requerimientos del señor feudal. Claro que era un intercambio, porque el señor feudal también, le daba estos prestamientos económicos como darle parcelas y alojar a estos súbditos en los reinos, y los siervos eran defendidos por el señor feudal. El señor feudal era quien defendía a los reinos, ¿no? Entonces, te hago recordar fundamentalmente que durante el periodo del medioevo, ¿sí? La Iglesia Católica va a jugar un papel muy importante. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica va a ser la institución que va a unificar el mundo occidental. Va a unificar el mundo occidental. Va fundamentalmente a regir la cultura y hasta la vida del hombre, ¿no? Va a regir la cultura y hasta la vida del hombre. Entonces, eso es lo que va a ser fundamental dentro de la literatura medieval. La Iglesia Católica no solamente controla su institución, también controla la cultura, también controla la ciencia y también controla fundamentalmente el pensamiento de los escritores. Por algo, y acá te voy a nombrar algo fundamental, por algo es que la mayoría de literatura en esta época era anónima, ¿no es cierto? Claro está que la Iglesia Católica seguía a la pauta, ¿no es cierto? Seguía al detalle, ¿no es cierto? Todo lo que se producía en esa época. Incluso la literatura dejó de tener esa condición libertaria, ¿no? Pero claro que también no fue una época del todo mala, ¿no? Se va a gestar, por ejemplo, la libre prédica de la palabra de Dios, incluso en las universidades, ¿no es cierto? Y además se van a armar grandes grupos, ¿no es cierto?, en favor de la libre prédica de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, he aquí las tres etapas fundamentales de la literatura medieval dentro del proceso histórico. Vamos a hablar fundamentalmente de la literatura medieval como tal, ¿no? Hay que recordar que es la manifestación cultural y artística que se va a desarrollar durante la etapa conocida como la Edad Media. La Edad Media, el periodo más amplio y largo de la historia literaria, del siglo V hasta el siglo XV, ¿no es cierto? Hasta el siglo XV después de Cristo, ¿no? Hay que recordar primero cuándo se inicia la Alta Edad Media. La Alta Edad Media, por si acaso, se va a iniciar entre el siglo V y va a culminar en el siglo VIII. ¿Qué procesos se dan en la Alta Edad Media? Fundamentalmente lo siguiente. Primero, en el 476 cae el Imperio Romano de Occidente, como ya te había explicado, invasión bárbara. En el 711 se da la invasión árabe a territorios españoles, a la península ibérica. Y lógicamente que, ¿no es cierto?, en España y en el resto de Europa
es una etapa poca propicia, ¿no es cierto?, para la creación literaria, ¿no? Lo que sí va a destacar fundamentalmente en la Alta Edad Media es el uso de la retórica y el escolastismo, ¿no? Desde sus inicios, la Iglesia Católica es la institución más importante, ¿no? Va a controlar, como te decía, el desarrollo social, cultural, ¿no es cierto?, y religioso del mundo por esa época, ¿no? Sí es cierto que en España se van a dar algunas transformaciones económico-culturales. La ascensión de la Iglesia Católica y la imposición del feudalismo van a ser muy importantes. El sistema feudal va a ser el sistema económico que va a controlar incluso las mentes de las personas que viven por aquella época, ¿no? ¿Y cuáles son estas características de esta literatura de la Alta Edad Media? Primero, el teocentrismo. ¿Por qué? Porque toda actividad, toda acción, todo discurso y todo conocimiento estaba enfocado en la idea de Dios. Por ende, la condición filosófica o la escuela filosófica que va a surgir en ese tiempo va a ser el escolastismo. Gracias a San Agustín de Hipona se va a tratar de demostrar fundamentalmente la existencia, ¿no es cierto?, moral, real y social de Dios, ¿no es cierto?, como un elemento fundamental e importante para la humanidad. ¿Ya? Va a ser histórica porque precisamente gracias a la literatura medieval podemos dar cuenta de lo que pasa con la historia del mundo europeo, al menos durante esos 1000 años, ¿cierto? Hay fundamentalmente una condición nacionalista. Lógicamente que los personajes principales de esta literatura son los caballeros, ¿no es cierto? Y los caballeros luchan por su segunda madre, que es la patria, el nacionalismo, ¿no es cierto? Y se va a desarrollar y oficializar el castellano. Ya sabemos que quien oficializa el castellano en España va a ser Alfonso X el Sabio, ¿cierto? Va a ser él. Fundamentalmente hay que recordar eso. Pero en la Alta Edad Media no se da tanto el desarrollo de la literatura. Sí se va a dar el desarrollo de la retórica y del escolastismo. Ahora hay que preguntarnos por qué la retórica. Porque los padres debían utilizar, gracias a la condición de la libre prédica, la retórica o la oratoria para captar feligreses, ¿no es cierto?, en las iglesias, ¿no? Entonces era muy importante que ya la misa no sea dada en latín, sino ahora en el idioma oficializado en España, que era precisamente el castellano. Entonces, eso hay que considerarlo dentro de la Alta Edad Media que pasa del siglo V al siglo VIII. Entonces, si podemos hablar de la Alta Edad Media, hay que hablar del siglo del siglo X, ¿no?, en España al siglo XI. ¿Qué va a ocurrir en este proceso de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media? ¿Qué pasa en el siglo X? Van a surgir fundamentalmente las glosas, ¿no es cierto? Se va a destacar fundamentalmente dentro del contexto histórico el feudalismo y las cruzadas. Muchos no saben, pero las cruzadas es fundamentalmente la lucha histórica o conocida como la Guerra Santa. ¿Y por qué? Porque se va a pelear la imposición de la religión más importante dentro de la historia de la humanidad, o el islamismo o el cristianismo, ¿no es cierto? Musulmanes versus cristianos se pelean, ¿no es cierto?, en una lucha descarnada, en donde fundamentalmente el mundo también se va a dividir bajo su concepción religiosa. El mundo occidental, predestinada por el cristianismo, y el mundo oriental, predestinado por la religión musulmana o por el islamismo. ¿Correcto? Van a surgir las glosas, que son las primeras manifestaciones del empleo, ¿no es cierto?, del castellano en, digamos, en el discurso literario, ¿no?, en el discurso literario. Por eso es que vamos a encontrar varios tipos de glosas, claro, que son las primeras manifestaciones del lenguaje, y vamos a encontrar anotaciones al margen de la hoja. Vamos a encontrar precisamente las glosas como las primeras manifestaciones del castellano dentro de la literatura, ¿correcto? Luego en el siglo XI van a surgir las cartas mozárabes, que era ya esta mezcolanza entre el castellano y el árabe.
es innegable que el árabe digamos, a influenciar mucho en la literatura castellana, sobre todo porque los árabes o los moros invadieron la península ibérica o las regiones del sur de España durante más o menos 700 años, ¿no? La famosa historia de la guerra de los 700 años es muy importante, ¿correcto? Es más, esta guerra de los 700 años sumió a España en una profunda crisis económica, pero tampoco va a impedir que los árabes, ¿no es cierto?, mezclen, digamos, su idioma con el español. A partir de ahí surgen estas jarchas mozárabes, ¿correcto? Esas jarchas mozárabes. Ahí está. Que son las primeras manifestaciones literarias. Ahora, claro que las jarchas mozárabes van a destacar fundamentalmente en la lírica, ¿no? En el siglo XI, ¿no es cierto? Van a destacar fundamentalmente en la lírica. Y lógicamente que también por esta época va a surgir las primeras manifestaciones épicas, ¿no es cierto? Van a surgir dos tipos de mester, que son oficios, ¿no? El mester de juglaría y el mester de crimen. El mester de juglaría era fundamentalmente el oficio de los juglares. Estos juglares, ¿no es cierto?, que eran fundamentalmente especialistas en los relatos orales, empiezan a contar historias sobre el surgimiento de ciertas naciones y de héroes que pelean por su honor. Caballeros de capa y espada montados a caballos que pelean por su honor. O sea que los mesteres de juglaría van a fundamentalmente a contar lo que serían los cantares de gesta, que va a ser la especie literaria fundamental e importante de la Edad Media, ¿correcto? De la Edad Media. Entonces, gracias al mester de juglaría va a surgir o se va a dar a conocer el cantar del verso. Pero las jarchas mozárabes son las primeras manifestaciones líricas. Son breves poemas amorosos, ¿correcto? Como te decía, dentro del aspecto ético va a surgir el mester de juglaría, que es el oficio de los juglares, ¿no? Va a ser el mester de juglaría fundamentalmente anónimo, relato oral, histórico y nacional. Va a recuperar fundamentalmente la historia de las naciones que recién están surgiendo en Europa, ¿no? Aquí vamos a encontrar la innovación de los cantares de gesta, ¿no? Que precisamente son canciones de la gesta o del origen de las naciones o de ciertas naciones, ¿no? Narra la formación de las naciones europeas. ¿Ves? Eso es lo importante. Luego vamos a encontrar en el siglo XIII al mester de clerecía, que es otro tipo de mester o otro tipo de oficio. Precisamente se le llama de clerecía porque era el oficio de los clérigos. Estos no eran anónimos, sino por el contrario, tenían una temática culta y religiosa, ¿correcto? Además, ¿no es cierto?, estos van a ser importantes porque fundamentalmente van a tratar de literaturizar, ¿no es cierto?, las historias de la Biblia, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, encontramos los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, ¿no es cierto? Ahí. El mester de juglaría sí tenía, o sí era de carácter fundamentalmente de autor, ¿no? Ellos sí podían manifestar sus nombres porque eran clérigos, ¿no? Y no tenían el reparo de ser perseguidos por la Iglesia católica, ¿no? Eso va a ser importantísimo, ¿no? Gonzalo de Berceo en el siglo II. Y luego surgirá el pre-renacimiento, ¿no es cierto?, con el dolce stil novo o el dulce estilo nuevo o el trecento italiano. Aquí en España vamos a encontrar a la Celestina de Fernando de Rojas y coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. ¿Por qué no decirlo? El pre-renacimiento en España va a ser los inicios de lo que se va a conocer como el siglo de oro español, ¿no? Pero eso va más allá de estas condiciones. Se había explicado que fundamentalmente el mester de juglaría, que es el oficio de los juglares,
lo que hacía era narrar o contar historias orales, ¿no es cierto?, que habían surgido fundamentalmente durante estos años y que lo que relataban o lo que narraban es la historia de los héroes y el surgimiento de las naciones europeas. Bueno, precisamente dentro de los menesteres de juglaría más conocidos vamos a encontrar a el Cantar de los Nibelungos que narra fundamentalmente el surgimiento de Alemania. Vamos a encontrar el Cantar de Roldán, donde fundamentalmente se va a contar el surgimiento de la nación francesa. También te hago recordar fundamentalmente que estos cantares de gesta fueron producidos por trovadores bajo lo que conocemos como la lengua romance o la lírica provenzal. Porque hay que recordar, y esto es muy cierto, que si bien el Imperio Romano Occidente cayó, como la historia de la Torre de Babel, los pueblos adquirieron algunos rezagos del latín, de la lengua romana, ¿cierto? Entonces, Alemania y Francia van a ser estos países que van a adherir o que van a empezar a emplear el latín, pero de otra manera. Vamos a encontrar en Inglaterra al Beowulf, en Rusia el Cantar de Igor y en España el famoso Cantar del Mío Cid, ¿no es cierto? Digo famoso fundamentalmente porque es el cantar más conocido y es el cantar que, junto con Beowulf, ¿no es cierto?, se asemejan a la historia de la nación inglesa y española, respectivamente. ¿Ya? Por cierto. Entonces, claro que el cantar, como te decía, más importante por esta época es el Cantar del Mío Cid, que es de género épico, es el cantar de gesta. Se había explicado fundamentalmente que el cantar de gesta era la especie épica fundamental y más importante de la literatura medieval, ¿no? El tema, la pérdida y la recuperación del honor del personaje principal, Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no es cierto? ¿Quién fue el copista? Per Abad. ¿Cuáles son las partes? Son tres: el destierro del Cid, la boda de la hija del Cid y la afrenta de Córdoba. ¿Correcto? Ya ustedes saben que va a predominar el epíteto. El teórico, ¿no es cierto?, de Cantar del Mío Cid va a ser Ramón Menéndez Pidal, y las espadas del Cid van a ser, que son básicamente las investiduras de victoria, la espada colada y la espada pisona. La métrica va a ser irregular y la rima va a ser asonante, ¿no? ¿Cuáles son las partes del Cid? Primer cantar, el destierro, ¿no? El rey destierra al Cid, el rey Alfonso VI destierra al Cid. Claro que el Cid, para recuperar su honor, va a tener que pelear, ¿no es cierto? Va a tener que pelear con, digamos, los moros, ¿no? Para que su esposa Jimena y sus hijas Elvira y Sol retornen, ¿no es cierto? Retornen a su lado, ¿no? Entonces, el rey destierra al Cid y Rodrigo Díaz de Vivar gana la espada colada a Ramón de Berenguer, conde de Barcelona. Ese es el primer cantar, ¿no? Claro que el Cid es desterrado por las calumnias del otro súbdito que tenía el rey Alfonso VI, que es García Ordóñez, ¿no? En el segundo cantar, que son las bodas de la ciudad del Cid, el Cid va a tomar Valencia, va a recibir el perdón de, digamos, del rey Alfonso VI a orillas del río Tajo, y Sol y Elvira se van a casar con los infantes de Carrión, ¿no es cierto?, Diego y Fernando, ¿correcto? Se van a casar en Valencia, ¿no? Esa, digamos, boda va a durar 10 días, ¿no? Fundamentalmente, importante. Y luego vamos a encontrar el tercer cantar, donde, ¿no es cierto?, el Cid va a ganar la espada pisona al rey Bucar. Claro que los infantes de Carrión van a atar a las hijas del Cid en un robledal y las van a atar, quitándole al Cid su honor, ¿no es cierto? Y en las cortes de Toledo se van a armar los juicios en donde los infantes van a ser sentenciados, van a huir como unos cobardes, gracias a la intervención de los súbditos, ¿no es cierto?, de el Cid, que son Martín Antoninés y Pedro Bermúdez,
y el Cid va a casar a sus hijas con los infantes de Navarra y Aragón, y va a recuperar su horno. ¿Correcto? Ahí. Esa es la historia del Cantar del Mío Cid. Sin embargo, hablando de la Baja Edad Media, tenemos que hablar fundamentalmente del Prerrenacimiento. Esta Baja Edad Media va a surgir entre los siglos XIV y XV. Claro que fundamentalmente esta Baja Edad Media o este Prerrenacimiento surge en Italia. Se dice que surge en el siglo XV. ¿Sí? Dentro del contexto histórico va a haber un afianzamiento de la burguesía y la monarquía, va a haber una irrupción del humanismo, ¿no es cierto? Lógicamente que la Iglesia Católica pierde poderío, la Iglesia Católica pierde fundamentalmente, va a perder fundamentalmente adeptos, y digamos, el humanismo o el hombre como centro universo va a recobrar una idea mucho más fuerte, ¿correcto? Se produce la caída del Imperio Romano de Oriente, la caída de Constantinopla en el año de 1453, y gracias al descubrimiento de América se sella este periodo de renacimiento para dar inicio al Renacimiento como tal, ¿no es cierto? Claro que va a surgir el Trecento italiano, ¿cierto? La idea fundamentalmente de Dante Alighieri, ¿no es cierto? El Trecento italiano, y se le llama así por el surgimiento de Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, ¿no es cierto? Que ellos vuelven a poner a el hombre como el centro de la gestión, ¿no es cierto?, artística, literaria, científica y social. ¿Correcto? Va a haber un predominio de la literatura culta, autores conocidos, de transmisión escrita, ¿no es cierto? Entonces, acá se deja la oralidad para utilizar la escritura. Ya no se va a dar, pues, la acción como lo hacían los mesteres de clerecía, ¿no es cierto? O los mesteres, perdón, los mesteres de juglaría, que fundamentalmente los trovadores tenían que importar las historias de manera oral. No, acá ya se emplea la escritura. Se desarrolla la prosa con diversa intención. Didáctica, de ficción, libros de caballería y novelas sentimentales. Lógicamente que el Trecento italiano va a ser ya el preludio del Renacimiento, ¿no? Antes del Trecento italiano había aparecido el Dolce Stil Novo, o el Dulce Estilo Nuevo, junto con Guido Cavalcanti, Lapo Treami, ¿no es cierto?, Juan de Acereto, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo muy importante en el Renacimiento, ¿no? La mujer era visto como la máxima creación divina, ¿no es cierto? Era la obra perfectamente creada por Dios, ¿no es cierto? Eso es fundamental, eso es importante. Acá la imagen de Dante cuando encuentra a Beatriz en el cielo, ¿no? Cuando encuentra a Beatriz en el paraíso, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características del pre-renacimiento? Rechazo al papado, claro, la Iglesia Católica pierde poder. Valoración del poeta. El poeta no es un mentiroso, no era, como decía fundamentalmente, pues, Aristóteles, que los poetas debían ser, perdón, como decía Platón, ¿no? Los poetas debían ser expulsados de la República, ¿no? Por sus mentiras. No, ahora se valora al poeta. Se describe lo indescriptible. Influencia del dolce stil novo, ¿no es cierto? O dulce estilo nuevo. El nuevo concepto del amor, el amor idealizado, y claro está que el conducto del amor es la mujer, ¿no? Valoración de la mujer o la dona angelical. Por eso se dice que la mujer, ¿no es cierto?, es la obra perfecta de la creación divina, ¿no? Eso es lo que se dice. Aquí encontramos a los representantes de ese Trecento italiano. Por ejemplo, encontramos a Francesco Petrarca, que nació en 1304 y murió en 1347. Tenemos a Giovanni Boccaccio, que nació en 1313 y va a morir en 1335. Y vamos a encontrar también a el máximo exponente de este Renacimiento. Francesco Petrarca, su musa Laura de Noves, padre del soneto
y el humanismo, su obra El Cancionero. Giovanni Boccaccio, musa María Giacchino o Fiamenta Follito, ¿no? Y él va a ser el iniciador del cuento moderno con el Decamerón. Ahora, ojo, cada escritor de la época, ¿no? Tenía siempre una musa, ¿no? Una mujer. Por eso se dice que la mujer es la dona angelical, ¿no es cierto? Va a ser fundamental, va a ser importantísimo. Ahora, es curioso porque Giovanni Boccaccio va a ser, ¿no es cierto?, el artífice de algo que ya les voy a contar más adelante. Claro, como te decía yo, ¿no es cierto?, por ejemplo, el soneto a Laura, ¿no?, de Francesco Petrarca, ¿no? Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra, y ardo y soy hielo, y temo en todo aplasto, y vuelvo sobre el cielo, y yazgo en tierra, y nada aprieto, y todo el mundo abraza. ¿Qué me tiene en prisión? Ni abre ni cierra, ni me retiene ni me suelta el lazo, y no me mata amor ni me destierra, ni me quiere, ni quita, ni me embaraza, ¿no? Veo sin ojos y sin lengua grito, y pido ayuda y parecer a medio, y a otros amo y por mí me siento odiado, llorando grito y el dolor transito. Muere y vida me dan igual respeto, por vos estoy, señora, en este estado. ¿No? Soneto a Laura, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿No? ¿De quién? De Francesco Petrarca. Ahí está, Francesco Petrarca, ¿no? Cuarteto, 4 versos, terceto, 3 versos. Ahí está. El de Casila. Tema, los sufrimientos del amor no corresponden. Y claro, vamos a encontrar también al máximo exponente de este prerrenacimiento. Vamos a encontrar a Dante Alighieri, que nació en Florencia en 1265 y va a morir en Ravenna en 1321, ¿no? Ahí está. Nombre, Durante Diegli Alighieri, ¿no? Durante Diegli Alighieri. Ahí está. Conocido como el Aristóteles moderno. ¿Ah? ¿Cuál fue su musa? Beatrice Portinari, ¿no? O Beatriz Portinari, su musa. Nacimiento y muerte, ¿no? Nació en Florencia en 1265 y va a morir en Ravenna en 1321. Claro, todos sabemos que la vinculación del por qué no muere su ciudad natal es porque Dante apoyó siempre al partido del máximo, digamos, del máximo exponente de la Iglesia Católica, que es el partido del Papa. Él pertenecía a los Güelfos, pero cuando ganan los gibelinos, va a tener que abandonar su ciudad natal, ¿cierto? Ahí está. ¿Quiénes fueron sus padres? Benicione de Agriero, Bella o Gabriela Degli Amar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el estilo que tiene Dante? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es su estilo? Su estilo es didáctico, siempre busca enseñar, pero claro, a través de esa enseñanza va a cuestionar los fueros más íntimos de la Iglesia Católica. ¿Correcto? Va a ser también, o va a tener un estilo fundamentalmente moralista. ¿Cuáles fueron sus obras? Vida Nova, ¿no es cierto? En donde hay un conjunto de poemas sobre el amor y algunas prosas. Vamos a encontrar la Vulgari Elocuencia, donde hay una búsqueda de la identidad lingüística para alcanzar la unidad política del territorio. Y vamos a encontrar fundamentalmente la comedia. Algo que había dejado aplazado es que Giovanni Boccaccio es quien le pone el apelativo de divina, ¿no es cierto?, a la comedia de Dante. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y esto es muy importante. Le pone la divina porque para Giovanni Boccaccio es una obra perfecta, ¿no es cierto? Es una obra perfecta. ¿Y por qué? No solamente por lo que simboliza Dante Alighieri, ¿no es cierto? O lo que simboliza la obra, ¿no? El estilo que utiliza y también fundamentalmente las alegorías religiosas.
sino que es divina porque fundamentalmente el poeta narra las peripecias que debe pasar para encontrar la luz. Y esa luz es lo que buscan todos los poetas del Trecento italiano, a la mujer, ¿no es cierto? Y en este caso, Dante está buscando a Beatriz, ¿no? La comedia de género épico, y se dice que es una epopeya religiosa, ¿no es cierto? Ahora, el tema fundamentalmente es el asunto de las almas después de muerte, ¿no? Y el viaje de un cristiano pecador por el inframundo. Es otro de los temas fundamentales de la Divina Comedia. ¿Cuáles son las partes que vamos a encontrar en la Divina Comedia? Vamos a encontrar el infierno, el purgatorio y el paraíso. Entre los tres estadios, ¿no es cierto?, Dante suma 100 cantos dentro de la Divina Comedia. En el infierno vamos a encontrar 24 cantos, 10 compartimentos, un vestíbulo y 9 círculos, donde vamos a encontrar los 9 pecados fundamentales para Dante. En el purgatorio vamos a encontrar 33 cantos, 10 compartimentos, una playa, el antepurgatorio, las 7 cornisas que representan los 7 pecados capitales y el paraíso terrenal. Y en el paraíso, que son 33 cantos, vamos a encontrar 10 compartimentos, 9 círculos móviles, una esfera inmóvil que es el empireo, donde va a estar San Bernardo, que es fundamentalmente el patrón de el paraíso, el único que puede permitir el ver a Dios. ¿No? Ahí está, eso es importante. Ahora, es una epopeya religiosa alegórica. Cada personaje representa algo, ¿no?, importantísimo. Entonces, escrito en 300 decasílabos, Dante simboliza al cristiano pecador, ¿no es cierto?, al hombre extraviado. Virgilio, por ejemplo, es el primer guía de Dante. Virgilio es quien lo conduce por el purgatorio y por el infierno, ¿no? Beatriz va a ser su segunda guía por el paraíso, ¿cierto? Y San Bernardo, que es el tercer guía que lo va a conducir hacia la imagen de Dios, ¿no? Vamos a encontrar a las tres fieras, al león que representa la soberbia, la pantera de lujuria y la loba que representa la avaricia, ¿no es cierto? Ahora, claro que la Divina Comedia empieza en primera persona, Dante contando que en la mitad del camino de su vida, por una selva oscura se perdió, ¿no es cierto? Y él se pierde en esta selva oscura porque fundamentalmente, digamos, huye de las tres fieras que lo siguen, ¿no? El león, la pantera y la loba. Ahí empieza su, digamos, alegoría. Y de pronto se da cuenta que mientras más se va alejando de estas fieras, más se aleja del mundo terrenal. Va a llegar a Jerusalén y Jerusalén, ciudad fundamentalmente cristiana, ¿no? Lo va a conducir, o digamos, para llegar hacia la luz debe pasar por un cono invertido, ¿no? Ese cono invertido es el infierno, ¿no? Fundamentalmente el cono invertido que representa también, algunos dicen que representa la imagen de el sexo de la mujer, ¿no? La vulva de la mujer, el cono invertido, ¿no? Donde Dante va a tener que pasar por esos estadios y donde Virgilio fundamentalmente lo va a acompañar, ¿no? Lo va a acompañar. Ahí está, ¿no es cierto? Tan noble y tan honesta parece mi dama cuando a alguien saluda, que toda lengua temblando endurece y los ojos no se atreven a mirar. Beatriz, guíame hacia el paraíso. Nuestro amor no es terrenal, porque ese sentimiento es tan inmenso que no lo supera el amor de Dios por la humanidad, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, el infierno, ¿no? Donde encuentra, Dante mientras va descendiendo por ese fondo invertido, va a encontrar fundamentalmente algunas palabras, ¿no? Algunas palabras dentro de los infierno, ¿no? La tierna esperanza muy chantré, que significa el que entre aquí abandone toda esperanza, ¿no es cierto? Ahí está. Jerusalén, ¿no es cierto? Para Dante el infierno está exactamente debajo de esta ciudad, ¿no? Exactamente debajo de esta ciudad. Y en su antigua antípoda está el purgatorio, ¿no? Aquí Dante pasa por esos estadios y va encontrando los pecados que fundamentalmente se acometen, ¿no? Va a encontrar
los 9 pecados importantes, ¿no? Encontramos primero a los no bautizados, a los lujuriosos, a los glotones, a los avaros. Vamos a encontrar a los herejes, vamos a encontrar a los violentos, a los fraudulentos y finalmente el peor pecado para Dante, que es la traición. ¿No? Ahora, ¿por qué para Dante el peor pecado es la traición? Y te cuento una historia, claro. Dante tenía a un mejor amigo, ¿no? Que era Simone de Bardi, ¿ya? Entonces, como Dante estaba involucrado en el partido del Papa, él tenía que representar al Papa en diversas situaciones, ¿no? Como intelectual. Pero Simone de Bardi, su mejor amigo, sabía que él amaba, digamos, que él amaba a Beatriz. ¿Qué va a pasar cuando Dante va a regresar después de esos largos viajes en representación al Papa? Va a enterarse que Beatriz, su Beatriz, se ha casado con Simone de Bardi, su mejor amigo. Eso va a ser, claro, un acto para Dante, ¿no? De traición, un acto de traición. Tanto es así que no va a recuperar nuevamente la confianza. Y por algo es que para Dante el peor pecado de su obra máxima, la Divina Comedia, es la traición. Ahora, lógicamente que después Beatriz va a morir, ¿no es cierto? Y para Dante eso le va a originar una profunda tristeza. Luego va a ser desterrado, ¿no? De Florencia, otra cosa que también atenúa, ¿no? Digamos, las esperanzas de vivir. Sin embargo, hay que reconocer que la Divina Comedia, Dante la va a escribir en su tiempo de exilio, ¿no? En su tiempo de exilio. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a los máximos traidores de la historia, ¿no? Vamos a encontrar a Lucifer, que es fundamentalmente el que traicionó a Dios, el ángel caído. Vamos a encontrar a Judas, ¿no es cierto?, que es el que traicionó a Jesucristo, y vamos a encontrar a Bruto, ¿no?, que traicionó a Julio César, ¿no? Alguien. Esto va a ser fundamentalmente importante, ¿no? Oye, voy a dejar de compartir esto porque me parece que, claro, ¿no? Como estoy utilizando estas diapositivas, entonces, sí, me mandó hacia otro lado, ¿no? Hacia otro lado. Entonces, vamos así. Listo. Luego, vamos a encontrar el purgatorio, ¿no? En el purgatorio vamos a encontrar 7 cornisas que representan los 7 pecados capitales, ¿no? La lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia, ¿no es cierto? Y la soberbia. Y finalmente el paraíso, ¿no? Donde vamos a encontrar vida. El paraíso está representado todavía por la visión que se tenía sobre el mundo y sobre la Tierra, ¿no? Geográficamente hablando. Se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y todos giraban en torno a la Tierra, ¿no? O sea, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, las estrellas, y luego el cielo y el empíreo, ¿no? En esta parte, si bien es cierto, en el infierno y el purgatorio Dante es acompañado por Virgilio. En el paraíso, Dante va a ser acompañado primero por Beatriz y luego por San Bernardo. ¿Correcto? Ahí es. Lo que ocurre es que Dante no va a poder conocer a Dios. Y no puede conocer a Dios porque no es un alma muerta, sino es un alma que se ha perdido, se ha extraviado. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que fundamentalmente representa la Edad Media y esta Divina Comedia, ¿no? Esa epopeya religiosa alegórica fundamental e importante. ¿Correcto? Listo, chicos. Ahora sí, lo que importa ahora es poder trabajar con nuestro libro, ¿no es cierto? Nuestro libro. Lo importante es poder trabajar con nuestro libro. A ver, ¿no? Por acá. Vamos a poder trabajar con nuestro libro. Listo. Acá una sinopsis de la Divina Comedia, perfecto. Vamos a marcar las respuestas correctas como corresponde, ¿ya? Vamos a marcar las respuestas correctas como corresponde. Listo.
Sobre la literatura medieval, elija las características correctas. ¿Se mantiene una perspectiva de tipo teocéntrica? Sí, eso es verdad. ¿Las lenguas romances eran tomadas como cultas? Las lenguas romances eran tomadas como cultas. No necesariamente. Surge el cantar de gesta y mostró un carácter nacionalista, sí, eso es verdad. La escolástica se consideró como base ideológica, eso también es verdad. Eso también es verdad. Rechazó el dogmatismo y la ciencia se desarrolló plenamente, no, la ciencia no se va a desarrollar plenamente. Entonces, ¿cuáles son correctas? La número 1 va a ser correcta, la número 3 y va a ser correcta la número 4. La alternativa aquí sería la, ¿ya? Por cierto. Vamos a la pregunta número 2. Con respecto a la producción literaria de Dante Alighieri, señala la secuencia correcta. ¿Perteneció al grupo denominado Dolce Stig Novo? No. Él perteneció al Trecento italiano. Falso. Mostró una marcada erudición y revaloró solo el latín. Solo el latín, no, falso. También va a revalorar el toscano. Desarrolló la actividad política y expresó una intención pedagógica, eso es verdad. Idealiza a la mujer al amor y presenta una síntesis del pensamiento medieval. Sí va a idealizar a la mujer al amor. Va a presentar una síntesis del pensamiento medieval, sí, en la Divina Comedia, que no, sí. Eso es verdadero. O sea, hasta acá tenemos falso, verdadero. A ver, tenemos falso, falso, verdadero, ¿no es cierto? Falso, falso, verdadero. Dice, por la influencia del Renacimiento, alterna el cristianismo con la mitología grecolatina. Ya, sí, eso es verdadero. O sea que la respuesta correcta es falso, falso, verdadero, falso, verdad. Correcto, alternativa. El siguiente grabado representa al poeta medieval Dante Alighieri al iniciar el canto 1 de la Divina Comedia. Indique a qué espacio alude y cuál es su significado. Ya sabemos que la Divina Comedia es una epopeya alegórica, ¿no? A ver, acá está. Claro, ¿no? El bosque de los herejes como simbolizando el dolor, la entrada al infierno donde se manifiesta el pecado. Una selva agreste y oscura que representa el pecado, sí. El camino del anteinfierno donde muestra no. Es una selva agreste, ¿no? En la mitad del camino de la vida, en una selva oscura se perdió la alternativa. Mira, a Helena vi, causa y fatal trofeo de larga lucha y víctima de amores. Al gran Aquiles, hijo de Peleo, y a pares de Atristán y de amadores, las sombras mil por el amor heridas, que dejaron su vida en sus ardores. Luego que supe las antiguas vidas, sentí de la piedad el soplo interno. Desmarrido por tantas sacudidas, con respecto a las tropas anteriores de la Divina Comedia, Dante Alighieri se encuentra correcta. La estrofa que se utiliza es el terceto en decasílabo. El paisaje corresponde al círculo de los curiosos. No. Se inserta personajes de la mitología grecolatina. Eso sí, ¿no? Peleo, ¿no? Aquiles. De la mitología, ¿no? No hay correspondencia entre el pecado y el castigo. Y a panes y amadores, la sombra de mil por amores que dejaron su vida y sus errores. Luego supe de antiguas vidas y sentí de piedad del soplo interno, desmerecido por tantas sacudidas. Ah, sí. Entonces, yo creo que estamos hablando de una estrofa que se utiliza en terceto en decasílabo. Alternativa A. Terceto en decasílabo. En el poema medieval La Divina Comedia de Dante Alighieri, se presenta a tres personajes centrales. Dante, el hombre tentado por los pecados. Virgilio, poeta pagano, símbolo de la razón humana. Y Beatriz, mujer que representa la fe y que conduce a Dante por los cielos del paraíso. Estos roles muestran un poema narrativo caracterizado principalmente por qué la simbología que cada personaje adquiere en la historia del cristianismo medieval. Elementos éticos que muestran la acción de personajes y su nobleza no. La presencia de la alegoría en tanto cada personaje representa una dimensión humana. Claro que sí, ¿cierto? La alternativa C sería la respuesta correcta. Dice, digo que cuando el alma malhadada ante su faz desnuda se confiesa, aquel conocedor de la culpada
Dice, ve de qué sitio del infierno es presa, y síguese la cola y cada vuelta. Marca el grabado, hacia abajo la endereza. Presente hay siempre multitud revuelta, cada alma se declara ante el juicio. La escucha y el abismo baja vuelta. A partir de las estrofas citadas de la epopeya de Divina Comedia, se puede inferir que el personaje aludido es quien. Digo que cuando el alma malhadada ante su faz desnuda se confiesa, aquel conocedor de la culpada ve de qué sitio del infierno es presa, y ciñe la cola y cada vuelta marcada de grabado hacia abajo la endereza. Presente hay siempre multitud revuelta, cada alma se declara ante el juicio, la escucha y al abismo baja vuelta. Ya, ahí estamos hablando de quién, de Minos, ¿no? De Minos, ¿no? El juez de los infiernos, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, aquí algunas preguntitas adicionales, ¿no? Que también puedes tú contestar. ¿Ya? La práctica domiciliaria queda así para que tú la puedas fundamentalmente hacer. Ahora, otra cosa importante, ¿no es cierto? Y ya para ir culminando, ¿no es cierto? Ir culminando. La semana pasada habíamos desarrollado, ¿cierto? Habíamos desarrollado la tercera práctica integral. Me parece que habíamos desarrollado, claro, la tercera práctica integral. Esta de acá, la tercera práctica de reforzamiento, ¿no es cierto? Ahora nos tocaría desarrollar, ¿no es cierto? Nos tocaría desarrollar la compatibilidad e incompatibilidad. Recuerda que cuando la información es compatible se relaciona con el texto, o se puede decir del propio texto. Y cuando es incompatible, eso no ocurre, eso no pasa. ¿Correcto? Entonces, para establecer y trabajar estos textos, lo que tienes que hacer es relacionar cada elemento con su respectiva información. ¿Ya? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Te voy a pedir, por favor, que leas estos elementos, que leas estos textos, ¿sí? Y que la siguiente semana nosotros los trabajemos al iniciar la clase, ¿ya? Al iniciar la clase. O sea que, por ejemplo, ¿no? Vamos a desarrollar ya el texto 1, ¿sí? Mejor desarrollemos, mejor, que no quede nada pendiente. Después de su muerte, los enemigos de Akenatón hicieron pedazos sus culturas, destruyeron sus templos y borraron sus nombres de las tierras. Sin embargo, el excéntrico gobernante ya se había labrado un sitio permanente en Victoria. Reformador carismático para algunos, hereje rebelde para otros. Desmanteló siglos de tradición religiosa y artística tras imponer su propia visión del mundo, en la que elevaba un solo Dios, Atón, el disco solar, sobre la multitud de otras deidades. Nació de Amenofis cerca de 1368 a.C. de nuestra era. Luego de reinar unos cuantos años, se cambió el nombre de Akenatón, el servidor de Atón, e hizo construir su propia capital en un lugar llamado Amarna. Dedicó pocas energías a las conquistas y más bien vivió magníficamente en su hogar. Sus artistas adoptaron un estilo más natural, muy distinto a las estilizadas figuras que habían sido caracterizadas del arte egipcio central. Incluso la belleza de su reina, la legendaria Nefertiti, envejeció y se volvió mustia bajo la óptica de un escultor de Amarna. Akenatón reinó durante 17 años. Una vez desaparecidas sus revisiones radicales murieron con él. Y su religión pereció tan rápido como había sido creada. Su capital fue abandonada y quedó a merced del viento y la arena del mar. Y los que temían esta desviación de una cultura probada por los años, destruyeron sus monumentos y estuvieron a punto de relegar al olvido los hombres y las hazañas del tristemente célebre Faraón, ¿no es cierto? El tema fundamentalmente trata sobre qué: la naturaleza de los Faraón, los actos vandálicos del rey Akenatón, no, el recuerdo de los actos del emperador Akenatón, alternativa D.
Las palabras revisiones tienen el sentido de que, acá dice, Akhenaton reinó durante 17 años. Una vez desaparecido, sus revisiones radicales murieron. Sus revisiones, claro, sus qué, sus reformas van a morir. Respecto al faraón Akhenaton, resulta incompatible afirmar que, incompatible, o sea, falso. Su nombre original es Amenofis y también su nombre Akhenaton, eso sí es verdad. Tenía una visión panteísta muy marcada en sus actos. Sí, panteísta. Su visión religiosa estaba anclada al dios Atón. Sí. ¿Fue considerado reformista o transgresor del orden social? Sí, también. Entonces, yo creo que la alternativa correcta es la D. ¿Tenía una visión panteísta muy marcada en sus actos? No, no era muy marcada, al contrario, era rebelde, ¿no es cierto? Él podía cambiar esas condiciones, me parece. Determina qué oración es divergente, o sea, es incompatible con lo propuesto. Todo lo avanzado o propuesto por Akhenaton fue olvidado cuando murió. Sí. Akhenaton impulsó campañas que permitieron la supremacía egipcia. No, no tanto fue así. No, en realidad él no era un, digamos, un emperador que le gustara conquistar territorios. No, al contrario. Alternativa B. Esa es la respuesta. Y pregunta 5 dice, el autor del texto expresa, sus artistas adoptaron un estilo más natural, muy distinto a las estilizadas figuras que habían sido características del arte egipcio. Entonces, de ahí se puede inferir que una posible explicación a la contradicción aparente en torno a Nefertiti sería que ella fue aventajada porque la risa la veía así, la belleza externa de ella contradecía con su interior, que su belleza estaba llegando a su decadencia, la particular forma de ver la vida de la claro, la particular forma de ver la vida de la alternativa. Perfecto, perfecto, chicos. Ya le está quedando el resto de textos. El resto de textos lo seguimos avanzando la siguiente semana. ¿Correcto? Gracias, muchachos. Que tengan un buen día. Cuídense y ya nos vemos. Ya nos vemos la próxima semana en otra edición del curso de literatura y razonamiento verbal. Chao, chao.